es afectado. En ese momento ese patrimonio se afecta, si hay una utilidad aumenta, si hay una pérdida disminuye. Entonces miremos, ¿cuándo aumenta? Aumenta en la creación de la empresa por los aportes. Y lo registramos en el haber. ¿Cuándo más aumenta? Les decía hace unos momentos, a través de las utilidades del negocio. ¿Cuándo disminuye? Nunca. Lo que sí es que se puede ver afectado a través de las pérdidas empresariales. Los ingresos. Los ingresos tienen el mismo comportamiento tanto del pasivo como del patrimonio. Es decir, que se van a ver aumentados en el haber y se van a ver disminuidos en el haber. ¿Cuándo aumentan los ingresos? Los ingresos aumentan cuando la empresa vende. Es la única forma que la empresa tiene para poder aumentar sus ingresos. Y recuerden que esos ingresos están reflejados a través de la explotación del objeto social. Si mi empresa es comercial, ¿qué tengo que hacer para vender? Sencillamente colocar en el mercado el producto con el cual la creé. Si mi empresa es de servicios, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, colocar en el mercado el servicio intangible que estoy vendiendo. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro acá en la universidad. ¿Qué vende la universidad? ¿El servicio de qué? El servicio de educación. Es decir, que ¿cuál es la fuente de ingresos de la universidad? Las ventas de ese servicio de educación. Cada vez que vendo ese servicio, la venta se está aumentando a través del haber. ¿Cuándo se ve disminuido? Se ve disminuido cuando existe una devolución de ese servicio o de ese bien. Pueden haber muchos factores por los cuales se puede devolver. Cuando estábamos hablando ahorita de la empresa comercial, sencillamente la mercancía que estamos vendiendo no satisfizo al cliente y este no la devuelve. En esos momentos hace que esa venta por ende se vea disminuida. Cuando estamos hablando de empresas de servicios es más difícil las devoluciones. ¿Por qué son más difíciles las devoluciones? Porque el servicio primero que todo es de carácter intangible. Ustedes no me pueden devolver a mí. Lo único que podrán decir, este profesor no sirve y la universidad pondrá otra persona para que les dé a ustedes su asignatura. Entonces fíjense que devolución en empresas de servicios es muy difícil que exista. Otro parámetro que debemos tener en cuenta, ¿cuál es? Como les decía ahorita, las ventas son las que originan el ingreso de la empresa. No importa que mi objeto social sea una empresa de servicios, no importa que mi objeto social sea una empresa comercial. Siempre, siempre este ingreso va a ser la fuente. Si no vendo, no tengo ingreso. Miremos, no sé si ustedes bajan al centro, pero en el centro, tal vez por la misma situación económica de crisis que hemos venido viviendo en los últimos años, encontramos muchos locales comerciales cerrados. ¿Por qué se han cerrado esos locales comerciales? Porque sencillamente las empresas que estaban ahí constituidas no han vendido. Al no haber ventas, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no tenemos cómo gastar, no tenemos cómo comprar. Fíjense que a nosotros nos sucede eso a nivel personal. ¿Por qué nos sucede? Cuando nosotros estamos trabajando, ¿qué nos dan por ese trabajo? Algo que se llama salario, es decir, exploto mi objeto social, exploto mi saber hacer y a cambio estoy recibiendo un ingreso. ¿Para qué me sirve el ingreso? Para gastar, para comprar.
En el momento en que se hace ese contrato de trabajo, quedo desempleado, ¿qué me pasa? ¿Tengo ingresos? No tengo ingresos. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Podemos comprar? ¿Podemos gastar? ¿No es cierto? Eso mismo le sucede a las empresas. Para que una empresa pueda tener permanencia en el mercado, siempre tendrá que estar vendiendo su objeto social, es decir, para obtener ingresos que más adelante va a consumir a través de compras y a través de los gastos. Los egresos. Los egresos tienen el mismo comportamiento de las cuentas del activo, es decir, que los egresos aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Recuerden también que los egresos tienen dos componentes. ¿Cuáles son los componentes que tienen? Tienen las cuentas de los gastos, tienen la cuenta de las compras de mercancías. Teniendo en cuenta que los gastos no son de carácter recuperable, mientras que las compras sí son recuperables en el momento de la venta. Miremos algo acá. Los gastos tienen una particularidad. Los gastos siempre son incrementales. ¿Por qué son incrementales? Siempre gasto, gasto, gasto. Fíjense nada más. Esta mañana, cuando ustedes salieron de su casa, salieron con determinada cantidad de dinero, pero durante el transcurso del día que les ha pasado, ha tenido que gastar. ¿En qué han gastado? En transporte, en alimentación, en fotocopia. ¿Qué va a suceder mañana? Lo mismo. Tendrán que gastar de pronto en otras cosas, en otras situaciones, pero van a seguir gaste, gaste, gaste. Es decir, que los gastos, por su propia naturaleza, siempre van en aumento. ¿Qué pasa con la compra de mercancías? Las compras de mercancías tienen el comportamiento también que aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Porque estas sí pueden tener doble vía, aumentar y disminuir. Sencillamente se va a ver aumentada cada vez que se compra. ¿Y qué pasará para que sea disminuida una compra? ¿Qué le tendrá que suceder a la empresa? Sencillamente devolver parte de esa compra. Sencillamente porque el producto no era, porque me despacharon más de lo que había pedido, porque me colocaron un precio diferente al que se había negociado. Eso hace que esta cuenta en un momento determinado disminuya. ¿Cómo? Devolviendo esa mercancía. Hagamos un pequeño resumen. Habíamos definido que los activos son bienes y valores apreciables en dinero que son propiedad de la empresa. Los pasivos son todas las deudas que tiene la empresa con terceros. El patrimonio sencillamente va a ser la diferencia entre el activo y el pasivo. Los ingresos son los recursos que se obtienen a través de la explotación de ese objeto social. Y los egresos es el consumo de parte de esos recursos a través de gastos y a través de la compra de mercancías. También podemos observar que las cuentas del activo se comportan de manera similar a las cuentas de los egresos, como ambas aumentan en el debe, ambas disminuyen en el haber, mientras que las cuentas de pasivo, patrimonio e ingreso aumentan las tres en el haber y disminuyen las tres en el debe. Miren muchachos, de que esto es importante, o sea, cuando yo puedo entrar a reconocer qué significa cada una de las cuentas de la empresa, si las sé ubicar dentro de esa estructura, va a ser muy fácil que podamos entender lo que es la estructura financiera. Va a poder entenderse cómo se construye cada estado financiero, que es la base de las decisiones empresariales. Este pequeño análisis del comportamiento de cada una de las cuentas y lo que significan las cuentas les ayude para que profundicen el aprendizaje y la comprensión de la contabilidad general. Gracias.